una sístole y hace una diástole. De lo que usted tiene que empezar a entender, Disculpe, profesor. es que los pacientes empiezan a hacer su función sistólica y cuando empiezan a fracasar empiezan a hacer disfunción sistólica. Sístole, diástole. Empiezan a fracasar, hacen disfunción sistólica. Entonces, el corazón hace una sístole y es lo más sencillo, 1 más 1, 2. Pero el corazón a veces en esta función sistólica hace también disfunción sistólica. Sístole, disfunción sistólica, y cuando fracasan empiezan a hacer falla sistólica. En diástole vas a tener diástole normal, vas a tener disfunción diastólica y vas a tener falla diastólica. O sea, vas a tener ese escenario. Entonces, cuando ustedes vean un paciente en emergencia, porque eso es lo que ustedes han elegido, esta carrera de medicina es hermosa, van a encontrar un paciente, por ejemplo, que está edematizado, que está hinchado tremendamente, donde tú agarras sus dedos y los hundes hasta el fondo, 10 centímetros abajo, dice falla cardíaca. Eso lo hace hasta el carpintero del hospital, o sea, no hay ninguna novedad. Entonces, ustedes ponen ahí falla cardíaca descompensada. Entonces, lo primero que ustedes tienen que aprender como docente de medicina es falla cardíaca. ¿De qué tipo estamos hablando? ¿De fracaso sistólico o de fracaso diastólico? ¿Sí? Porque les dije que en una función sistólica normal hay un paciente que puede hacer disfunción sistólica y el otro que puede hacer falla cardíaca sistólica. Ese es el más común. El paciente, por ejemplo, que está hinchado, edematizado, le hacen una ecografía y la fracción de eyección, donde normalmente tiene que ser 60, 70, como la de ustedes, una ecografía a todos ustedes, 60, 70, 80, 60, 75, por encima de 55, un corazón bastante fuerte, por eso se llama función de bomba, esa función de bomba. Esa función es la función sistólica, pero cuando fracasa ese corazón, hace una función sistólica disminuida o severamente disminuida. A veces vas a encontrar 20%, 40%, 30%, como un señor que hace una semana hizo un paro cardíaco y la fracción estaba en 6%, estaba casi muerto el señor, ¿entiendes? O sea, es francamente una falla sistólica, y esa falla sistólica está asociada a edema agudo pulmonar, a hinchazón de las piernas, ¿cierto? Ese es el que ustedes ven, porque cuando ustedes ven una falla cardíaca marcadamente descompensada, entonces ustedes dicen, probablemente este señor tenga una falla cardíaca sistólica. La pregunta es, ¿cuán realmente de daño tiene este fracaso sistólico? Si esto es la sistólica, que es la más conocida, empieza el mundo de la diastólica, que esa es a veces más difícil, que esa es la que puede tener tu mamá, la que puede tener tu papá. Pacientes que tienen diástole como ustedes, como nosotros, empiezan a hacer disfunciones diastólicas. Dicen, doctor, mi papá es hipertenso, mi papá es diabético, mi papá es obeso, gordito, doctor. Y le haces el ecocardiograma y le encuentras disfunción diastólica. Porque la diástole tiene 4 fases, ¿cierto? Y dentro de las 4 fases está el llenado rápido y el llenado lento, está la onda E y la onda A, donde cuando tú le haces un ecocardiograma tú detectas la disfunción diastólica. O sea, tu mamá puede tener 80 años y tener disfuncionada la diastólica. Tu mamá puede ser hipertenso y está disfuncionado. Doctor, pero él no tiene edema. Claro, es que estamos hablando justamente, cuando tú encuentras edema, hinchazón, falta, estamos hablando pues del extremo, ya pues a lo obvio, pues no, ya 1 más 1 es obvio, ¿entiendes? ¿Cierto? Pero justamente yo presumo de que ustedes algún día quieren hacer subespecialidad, quieren irse a Inglaterra, Estados Unidos, que se cree lo máximo, ¿cierto? Justamente cuando ustedes se vayan a esos sitios, justamente donde se evalúa, justamente es a estos pacientes que se están recién disfuncionando, ¿entiendes?
a esa disfunción sistólica en inicio, a esa disfunción diastólica en inicio. Esa es la etapa que ustedes tienen que aprender, la que ustedes tienen que empezar a diagnosticar, ¿entiendes? No la más fácil, pues, que la del fondo, donde tú ves al señor del fondo con tremendo edema, tremenda falta, tremendo ortognia, no, señorita, no, me ahogo, están sentados y se ahogan, ¿cierto? Obvio, pues, ¿de acuerdo? Entonces, la disfunción también se divide en la diastólica, en disfunción diastólica, y cuando fracasa, cuando hacen síntomas, también entra la disfunción diastólica, ¿sí? ¿Entienden esto? Entonces, por eso que hay una diástole y una sístole. Obviamente, acá dice, esta enfermedad puede haber arterias rígidas, esto es peor. Las arterias se van volviendo más rígidas día a día. ¿Ya? Siguiente. A los Félix, díganme. Cuenta. Sí, a las 12 mil. Hubiera faltado. Yo que pantalón. Cuando te toca grabar, si no puedes No puedes decir al doctor, bueno. Yo dije que me da la misma. Alguien se cambió esa pregunta. Gracias. ¿Puedo usar la posición? Sí, claro. ¿Qué nos va a pasar? ¿Por qué no viene el Juancito? No voy a subir esto. Entonces nace en base a ese concepto que le acabo de decir. Entonces, la falla cardíaca va siendo simplemente un guide en el sentido de que a mí me preocupa mucho porque en emergencia el interno, los sistemas internos le ponen ahí infarto miocardio, falla cardíaca, fibrilación, ¿no? Y le ponen falla cardíaca, que es el potente. Pero falla cardíaca en realidad simplemente es como la anemia, ¿no? Es como si la gente le dijera, usted tiene 5 de hemoglobina, el doctor usted tiene 4 de hemoglobina, ¿no? Entonces, la 5 de hemoglobina la doctora ni siquiera debe preocuparse porque la doctora diría, creo que la solución no es ponerle sangre porque me han puesto 3, 4, 5 paquetes y sigo sangrando y sigo teniendo 5 de hemoglobina, ¿cierto? Entonces, si le hacen estudios a la doctora y le encuentran una angiodisplasia, por ejemplo, mesentérica que explica sangrado, entonces sería la respuesta a la anemia, ¿cierto? Si yo al doctor después de los 4 de hemoglobina le encuentro malaria positivo, diría, la malaria es lo que le produce los 4 de hemoglobina, ¿cierto? Ese concepto que se usa en la anemia, ese concepto que se usa, también se utiliza en falla cardíaca. Eso es lo que quiero que graben en mi cabeza. Por eso que este cuadro es importante. O sea, ¿qué te produce la falla cardíaca? Amiloidosis, ¿no?
Diagnosticar amiloidosis es una cosa difícil, siendo 2 de mayo uno de los hospitales grandes del Perú donde hay, diagnosticar amiloidosis es difícil. Al año siempre hay 1 o 2 casitos al año de cantidad de masa de gente que viene acá. Entonces, hipertensos. Los hipertensos pueden terminar haciendo falla cardíaca, los hipertensos. Y generalmente los hipertensos te hacen falla cardíaca diastólica, en diástoles. Y la otra es la falla cardíaca con febris disminuida, ¿no? O sea, simplemente para diferenciarlo. Los fibriladores, este es otro gran mundo, ¿no? Los fibriladores, ¿no? Muchos de ustedes de acá por lo menos de este salón, de unos 3 o 4 que son fibriladores, que no se dan cuenta, que siempre el corazón zapatea y no se dan cuenta, y están haciendo fibrilación auricular. Solo que la fibrilación auricular, ustedes tienen que dividirla en 4 grupos como lo dividen en el extranjero. Los UTA 1, UTA 2, UTA 3, UTA 4. Los UTA 4 son aquellos que vienen a emergencia con una radiografía con un tremendo corazón, con tremendo soplo, ¿cierto? Todo el mundo lo escucha, ¿cierto? Todo el vigilante lo escucha el soplazo. Obvio, es un corazón tremendo. Y tú ves el electro, fibrilación auricular. Otro electro, fibrilación auricular. Obvio, en UTA 4 es un corazón totalmente deformado, totalmente lesionado con fibrilación auricular. Pero otro grupo muy interesante, que es el grupo que está en investigación, que es el de la era de ustedes, es el grupo adulto 1. Gente como ustedes que hacen fibrilaciones auriculares de 20 segundos, 30 segundos, me dicen, no sé qué pasa, pero me tomé un café con mi amigo, sentí una pequeña palpitación y tiene una fibrilación auricular UTA 1. Son gente que de acá 20 a 30 años va a ser UTA 4, sino que recién están en su edad flor, pues, ¿no? Están 20 años, 21 años, 25 años, ¿cierto? En las cuales se dispara. Entonces, esto de la fibrilación es un algo para el futuro, ¿no? Para el futuro. Hay un anestesiólogo que yo he visto hace 15 días igual, ¿no? Porque me saca mi partida de corazón, no sé qué ocurre, hace un electro, ya se me pasó. Se hizo el electro y le salió una fibrilación auricular. Le hice ciertas pruebas y le salió la coronaria dañada. Entonces me dice, doctor, que tengo 38 años. ¿Cierto? 38 años, fibrilador, coronaria tapada. Y le dice, doctor, pero yo me porto bien, doctor, no fumo, no consumo marihuana, cocaína, droga, pero algo te debe gustar. Ah, me gusta el café, me encanta el café, me encanta la Coca-Cola, el café y Coca-Cola. Ahora agradecele tu fibrilación y tu arteria tapada, la Coca-Cola. ¿Entiendes? Entonces, para que vean, entonces estas cosas pueden producir al final falla cardíaca, ¿sí? La otra cosa son las válvulas, ese es otro mundo, las enfermedades valvulares. Si ustedes se percatan, las enfermedades valvulares generalmente, no siempre, pero generalmente es de la gente de la sierra. Generalmente los que vienen de la sierra vienen con una válvula mitral malograda, aórtica malograda. No son los libros, ¿cierto? Lo que dicen, señorita, déjeme escuchar, soplazo en la aorta, soplazo en la mitral, ¿cierto? ¿De dónde viene? Ah, vengo de Pichinati, vengo de la sierra, vengo de allá. ¿Por qué ocurre ahí? Porque hay mucha fiebre reumática. Esa gente que le da la infección de garganta se cura mal o ni se cura, y simplemente de acá disparan en los antígenos, al final dañan el corazón, hacen la famosa carditis que les enseñaron a ustedes, y pasan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 20 años y ya vienen con su. A diferencia de ustedes, es más filtro, ¿no? Usted le da la garganta, le arranca, se mete sus antibióticos, sus analgésicos, ¿cierto? Entonces a ustedes le ponen sus ampollitas, los cuidan bastante. Entonces, que ustedes hagan valvulopatías bien tranca, ¿me entienden? Entonces nosotros estamos libres porque somos de un nivel cultural más alto. Y en parte es cierto, pero en parte no, porque ustedes sí comen grasa, ¿cierto? Comen comida chatarra. Y las válvulas, si no se enferman por fiebre reumática, se enferman por comida chatarra. Eso que suena, esos sobres, comida chatarra. Entonces lo que ocurre es que la válvula con los años se desgasta y se vuelve dura. Entonces la gente que tiene nivel sociocultural alto, como supuestamente son ustedes, ¿no? Que teóricamente es nivel alto, ¿no? Económico, son gente que por el tipo de alimentación termina haciendo valvulopatías, estenosis aórtica, valvulopatías, pero porque la válvula se calcifica, se esclerosa, no sirve. Cuando ustedes tengan 50 años, 60 años, la válvula no sirve, pero es porque está malograda, esclerosada, calcificada, con una mala alimentación. ¿Entienden? Así como hay aterosclerosis coronaria, aterosclerosis valvular. Entonces, por eso es importante que ustedes digan, bueno, yo económicamente estoy bien, pero también sepan qué tipo de alimentación comen ustedes. ¿Sí? Okay. Deficiencia de hierro también es cierto, la gente que tiene baja hemoglobina, bajo hierro, termina siendo falla cardíaca, ¿no? Y en otras combinaciones. Siguiente.
Ok, estos son, mira, si ustedes se fijan acá, yo soy uno de los detractores de esto, porque a mí sí me gusta llevar a la práctica. Mira acá, esto es de ATT de Framing el año 48, obviamente este es la Biblia de la falla cardíaca, este es el abecedario de la falla cardíaca, o sea, el que no sabe esto, pues ya no sabe falla cardíaca, ¿me entiendes? Ya, el que no sabe este cuadro, ya, ¿me entiendes? Ya. Como dirían ahí en la vulgar, olvidando sobre la clase, ¿cierto? O sea, no saber nada. ¿Por qué? Porque para diagnosticar falla cardíaca, eso hacen los diagnosticar, ¿cierto? Dice, paciente con disnea, con ingurgitación yugular, con tremenda cardiomegalia, ¿cierto? Lesión en el pecho, estertor, edema, tercer ruido, escuchas ahí, dos ruidos y te sale un tercer ruido, aumento de presión venosa de las venasas ahí, reflujo hepático, lo echas a la planta y ¡brum! ¿Cierto? Eso escribió Framing hace en el año 48, hace muchísimos años. Entonces la combinación de estos criterios te decía falla cardíaca, ¿cierto? Por eso que este es el abecedario y hasta ahora se usa, o sea, muchos usan este concepto para diagnosticar falla cardíaca, pero como ustedes se han podido percatar, la tecnología avanzada, ¿cierto? Así como ustedes ahora tienen su smartphone y toda la cosa que corre súper rápido, WhatsApp, ¿cierto? Ok, hay videollamadas, lo que quieran. Todo eso se ha tecnificado. Ahora diagnosticar falla cardíaca, sus conceptos están cambiando. Hay nuevos criterios, ahora hay criterios hemodinámicos para demostrar falla cardíaca. Lo que pasa es que todavía no están publicados. ¿Cuáles de ellos? Uno de ellos, por ejemplo, es presiones de llenado. O sea, la aurícula está con una presión de llenado. Ese aumento de presión de llenado te va diciendo que el paciente ya está en falla cardíaca. El otro concepto que más dicho que ustedes han escuchado seguro es ProBNP, que lo deben haberlo leído, el famoso péptido de anafiláctica auricular, que entonces ya salió hace varios años. Hasta hace años todavía era discutible si era o no era importante, ahorita ya no, ahorita tú le haces a un paciente que viene con falta de aire, y te haces un ProBNP donde el rango normal es 300 y te sale 30.000, obvio, pues ya 30.000 es una falla cardíaca. Y tú lo haces, doctor, pero 30.000 de ProBNP, pero yo lo miro, doctor, ingurgitación, no lo veo, discutible, a ver el edema, a ver, tal vez el edema no tiene, quiere pito ni esculto, ni esculto. Justamente esos conceptos de Framing han sido rotos por los criterios que estoy diciendo. ¿Me entiendes? Los conceptos son mucho más modernos ahora. ¿Me entiendes? Porque antiguamente esperábamos esto. Esperábamos que el paciente se dematice, se hincha, ya falla cardíaca. Ahora no. Ahora tú puedes tener un paciente infartado, que se infartó hoy día a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche, tu colega va y le dice, ahorita me falta un poquito del aire. Perfecto, entonces ella con justa razón le pide el ProBNP, le hace una ecografía, le mide la presión de llenado, le mide la cava, le mide colapso de edad, le mide el índice, le mide gasto y dice falla cardíaca posinfarto. O sea, tu compañera está en otro nivel, en otra level, ¿entiendes? Porque ese paciente se infartó a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche lo está diagnosticando falla cardíaca posinfarto. A diferencia que tú solamente lo viste con tu EKG, tu infarto y te regresa. Y como tú estás esperando los criterios de Framing, ¿entiendes? Jamás vas a diagnosticar falla cardíaca. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estos pacientes posinfarto a las 2-3 horas simplemente fracasan, pero fracasan hemodinámicamente. ¿Sí me entienden lo que les digo? Esos son los conceptos modernos de falla cardíaca, pero que lastimosamente todavía no los ponen, pues porque hay gente como el que te habla, que conoce esto, pero ni me interesa publicar. ¿Entiendes? Ni lo publicaré, pero no me interesa. ¿Entiendes? Porque estoy dedicado a otras cosas. ¿Entiendes? O sea, salvar gente, pero no tal. Entonces, ¿por qué? Porque en el Perú nadie que publique nada gana nada. ¿Entiendes? O sea, tú quieres publicar algo, pero publicas, pero quieras tu dinero, quieras tu plata, inviertes tu tiempo, te aplauden, gracias, otra publicación, ¿cierto? Entonces no es como en el extranjero, ¿no? En el extranjero, y aquí nomás en el neoplásicas, hay médicos que son pagados solo para investigación, ¿no? Porque a usted le pagan solo para publicación. Entonces, si fuera así sería bonito, ¿cierto? Pero a usted le pagan solo por publicación. Entonces toda mi mañana la perdería solo escribiendo y publicando, ¿cierto? En este caso no, mira, acabo de ver 18 pacientes, tengo una clase gratis, invitado donde me den las gracias, saludos, ¿cierto? Me llama una junta médica, me acaban de decir el cierre que tengo una junta médica de uno obligatorio. ¿Te das cuenta? En el Perú es así. O sea, tú tienes que trabajar y punto. Completo. ¿Entiendes? Entonces todo es un combo. Por eso que nadie publica nada. Sí. Este es otro concepto que ustedes tienen que llevar. Miren, los síntomas
y signos de la congestión del lado izquierdo y signo de congestión del lado derecho. El signo del lado izquierdo, esto es, obviamente si yo tuviera que tomar un examen le tomaría esto, porque esta era otra forma de diferenciar falla cardíaca. Ya dice, ya tengo falla cardíaca, ya sea hemodinámica, ya sea clínica, ya sea perfrámica o ya sea hemodinámica, la falla cardíaca se divide en tipos. Puede ser falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha. Entonces la falla cardíaca izquierda decían, los que tienen ortognia, disnea, estertores, edema, falla cardíaca izquierda. Y los que son derechos, dilatación de las venas, hepatomegalia, básicamente semántico, básicamente, ¿no? Para que ustedes se ordenen su conocimiento. El otro concepto es hipotensión. Esto sí es grave, ¿ya? Esto sí es hipotensión, presión sistólica menos 90. Yo soy un convencido y siempre lo he enseñado desde muchísimos años, ¿ya? Esto sí graba en su cabeza, pero creo que se olvida en la clase y menos esto que les voy a decir. Los pacientes se mueren por tres cosas, ¿ya? Una de ellas es este segmento que dice hipotensión. Eso sí graba en su cabeza. Prefiero que suene mi nombre y la clase y lo que quiero. Pacientes se mueren por tres cosas. Uno por hipotensión, dos por desaturación y tres por trastorno ácido base. ¿Está bien? Graben en su cabeza. O sea, un paciente que ustedes lo tengan con presión. Señorita, está 7.5, doctora, está 7.5, 7.5, 7.5. Póngale cloruro, señorita, sigue en 7.5. Póngale poliquerina, sigue en 7.5. Póngale dopamina, póngale noradrenalina. ¿Cuánta es la presión? 7.5. Esa gente se muere. Ya le pusiste noradrenalina, vasopresina, adrenalina, poliquerina, cloruro, sigue 7.5, paciente muerto. ¿Entienden? Paciente que está desaturando, que saturación normal es 90, 96, 96, 99 como ustedes, pero está saturando 80, 80, 70, 80, 70, 80, lo ve medio azul, 80, 80, le pones cánula binasal, máscara ventre, máscara reservorio, le metes el lambú, ¿vale? Y sigue 80, 80, 70, el paciente va a fallecer. ¿Se entiende? Parada cardíaca. ¿Sí? Esos son los más bruscos, los más brutales, porque obviamente cuando tú ves desaturar en 70% un paciente, obvio que está azul, obvio que lo vas a intubar, obvio que te vas a asustar, obvio que vas a gritar a todo el mundo porque azul, azul, satura 70%, y ahí siempre la enfermera está que agarra y dice, no doctor, no marca porque está frío, ¿no? Y le está sobando el dedo y lo soba y lo soba y lo soba, buscando que el saturador marque, ¿no? Ese es un engaño niño, ¿no? Para la gente con el que te habla, ya que tiene años de experiencia, sabes que si no marca es porque la perfusión es mala, si la perfusión es mala, el pulsosímetro no marca, y si no marca el paciente va a fallecer. O sea, no estoy hablando de morbilidad, no estoy hablando que se va a complicar más, no estoy hablando que se va a caer un día más, no, estoy hablando de fallecer. ¿Me entiendes? Por eso le digo, prefiero que se graben esta partecita de lo que les voy a poner. ¿Por qué? Porque los pacientes mueren por desaturación. Pero esto sí es brusco porque todo el mundo se da cuenta, porque se ve azul el paciente. El hipotenso también porque te das cuenta, tomas la presión, es más, hasta la enfermera le toma la presión y dice, doctora, no lo escucho. Eso es peor todavía, es más grave. Pero el tercero es el más crítico. El tercero es el que le pasa a todos los médicos. El tercero es el que se le pasa al anestesiólogo, al internista, al cardiólogo. Se le pasa a todos. Se le muere y dice, uy, sí, pues falleció, pobrecito, dice sí. El tercero es el trastorno ácido base. Nosotros tenemos un pH que es 7.4, el bicronato que es 24 promedio. Cuando tú tienes un pH 7.1, 7.0, 6.9, la muerte es fija, porque las células disfuncionan, la mitocondria se muere. O sea, tú tienes un paciente en el cual tú lo puedes tener, como hacen las enfermeras, ¿no? La enfermera dice, por si acaso, doctora, te estoy reportando el paciente y el paciente te lo estoy dejando con buena presión, te lo estoy dejando con buena saturación. Saturando 98% con presión 12.8. Pasa 2 horas, pase paro cardíaco. Dice, pero no sé, yo te lo dejo bien, yo te lo dejo bien. Lo que ocurre es que el pH de 7.1, 7.0 no soporta, se disfunciona, se muere la mitocondria primero, al morirse la mitocondria primero, hace en cadena y se muere todo el tejido en cadena, como apoptosis, se muere en cadena. Entonces esos pacientes pasan 2 horas, a pesar de tener buena presión, a pesar de tener buena oxigenación, la mitocondria está muerta, lo que hace simplemente es fallecer. Y eso ocurre en la operación, el paciente tiene buena presión y el radiólogo dice, la presión está bien, está saturando bien, está operando bien. Ah, ya se paró. Dice, se paró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se paró y se murió. No, dice, todo bien. Dice, no, perfecto. Dice, mira acá. Monitor bien. O sea, te engañan. ¿Por qué? Porque lo que tú no puedes demostrar es la mitocondria, el virus interno. Que ese es el mundo también cuando ustedes se vayan al extranjero, a Inglaterra, a Estados Unidos, ¿no? Cuando diga el doctor que es médico peruano, ahí tienes que meterte en lo que te estoy diciendo, no tienes que meterte, porque eso te va a servir para que estés bien parado en la medicina. Porque si solo vas a pensar en lo que todo el mundo mira, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el criterio de Framingham, ya fuiste.
Porque eso es obvio. Esto que acaba de decir lo saben todas las universidades del Perú. Eso de Franco, ¿entiende? Pero manejar criterios hemodinámicos, físico-químicos, o sea, usted está en medicina, tiene que encantar a la bioquímica. Encantar a la bioquímica. ¿Entiendes? Pero bioquímica es la parte aplicativa, la que se aplica. ¿Entiendes? La que decide. ¿Ok? Entonces ya saben las formas como se mueren las personas. Lo otro es, mira acá, baja saturación, hipoxemia, insuficiencia respiratoria, CO2 alto, acidosis, lactato, limuria. Esa es una combinación. Siguiente. Siguiente. Las clases funcionales, que eso también tienen que saber, estadios A, B, C, D, ese es el clásico, ¿no? Es aquel pacientes con riesgo de incidencia cardíaca y no hay enfermedad grave. Son gente que te dice, señorita, yo soy diabético, yo soy hipertenso, lo obeso, con un perímetro abdominal aumentado de tamaño, ¿cierto? Te dicen, no estoy tomando mi medicina hace 4 meses. Ya, tú sabes que ese paciente es bolo fijo a falla cardíaca, ¿no? Escuchas un soplo, es valvulópata, dislipidémico, ¿cierto? Con obesidad central, es bolo fijo. O sea, son gente que tiene factor de riesgo, ¿no? Dice, doctor, mi papá ya tiene 80 años, es gordito, doctor, es sedentario, doctor. Le da cigarrillo, doctor. Ay, no, eso termina en falla cardíaca. Y termina infartando. Justo ayer he tenido un paciente que se infartó ayer. Tendrá sus 65 años y el señor dice, doctor, estoy sano toda mi vida. Entonces le decía, entonces que Diosito agarró, le impuso la mano, hoy te castigo a ti. Pero algo tiene que haber pasado. Usted, no, doctor, no soy diabético, no soy hipertenso, usted me ve que no soy obeso. Yo he hecho ejercicio físico toda mi vida, yo he trabajado todavía honestamente, nunca me he automedicado perfecto, señor, que era casi un santo. Lo único que hice efecto, doctor, mi cigarrito. ¿Desde qué edad fumó, señor? Desde mis 16 años, doctor, pero le juro, un cigarrito a la semana, uno nada más a la semana. ¿Hasta cuándo, señor? Hasta la semana pasada. 60 años menos 16, ¿cuántos años hay? Más cerca de 50 años. 50 años de fumador. 24. Y dígame, ¿en 50 años te haber dañado el cigarro o no? Claro que es obvio. O sea, le dice, señor, agradezcalo ahora, le digo, usted me debe promover que a los cigarrillos, en vez de poner octógonos, póngalo calaveritas. Los cigarrillos son calaveritas, porque el cigarro mata. Si ustedes fueran mis alumnos de verdad, yo ustedes, si alguno de ustedes se lo veo fumar, ya fueron, ¿no? No lo aprobarían. Porque el cigarro mata. Ustedes no pueden ser médicos de enseñar algo que ustedes, o sea, ustedes no pueden enseñar algo que ustedes no apliquen. Comen comida chatarra, ustedes no pueden, o sea, imposible que el que coma comida chatarra sea endocrinólogo, sea cardiólogo, o sea, ¿por qué cosa vas a enseñar? ¿Qué cosa vas a enseñar si tú eres el primero que come chatarra? ¿Entiendes? A lo mejor te tiene que ser legista, epidemiólogo, no sé, pediatra, no sé lo que quiera, pero cualquier cosa, pero menos que puedas enseñar. ¿Me entiendes? Muy bien, entonces eso es en estadios de paciente que estructuralmente está bien. Y si te vas al otro extremo, es de acá, enfermedad terminal, ¿no? Gente que el corazón está tremendamente mal, el corazón está totalmente dañado, ¿no? Siguiente. Factores desencadenantes, anterior. Factores desencadenantes. Miren, estos son todo lo que empuja a la falla cardíaca. ¿Quiénes lo empujan? La fibrilación auricular. ¿Quién empuja? El aumento de la presión arterial. Son aquellos pacientes que dicen, mi presión está controlada, pero si tú le haces un mapa, en el mapa vas a ver que por la tarde o por la noche la presión te eleva. Porque la presión nunca es estable. Eso también tiene que quitarse la cabeza. Si yo le tomo la presión al doctor 11.8, no significa que sea 11.8 hasta mañana. Es 11.8 en este momento. Porque para la tarde puede ser que su presión sea 12.7 y para la noche sea 14.9. Entonces ahí los hipertensos a veces se engañan. Los hipertensos son vivos, se toman la presión, tomando sus pastillas y dicen 12.8. Perfecto, doctor. Mi control de cardiológico está perfecto. Nos vemos en 2 meses. Y en 2 meses bien. Y no sabe que en la tarde sus presiones están en 14, en la noche están en 16, hace picos de 18. Por eso es que aumenta la mortalidad. Por eso en el mundo se mueren por infecciones o por enfermedades metabólicas. Y enfermedades metabólicas, ¿quiénes están a la cabeza? La hipertensión arterial, el infarto de miocardio, el falla cardíaca. Se mueren. Porque el metabólico siempre te va a engañar. El metabólico siempre. Como el señor que tiene 60 años y dice, no, yo soy sano, cuando se acaba dañando. Entonces igual ustedes lo que no deben hacer nunca es fumar. Lo que ustedes no deben hacer es comida chatarra. Lo que no deben hacer es comer comida de grasas de
Claro, de vez en cuando un cumpleaños, pues, ¿no? Termina la clase, a veces se tiran sus borracheras, su fumadita, ya bueno, pues, ¿no? A los 6 meses de una vez, bueno, ya, ok. Pero no puedes hacerlo sistemático. ¿Entiendes? No todos los días van a estar jugando no todos los días van a estar jugando fútbol, no todos los días van a estar jugando, no se pase, ¿me entiendes? O sea, si ustedes lo hacen sistemático, ustedes son los que menos debieran ser médicos, que menos, porque tienen capacidad de enseñanza a esa gente, ¿me entiendes? Pues aumento excesivo de la presión, infecciones, falta de adherencia a la ingesta, este es otro, ¿no? La cosa salada, ¿no? Para diarritmia, sustancias tóxicas, alcohol, drogas, esto es otra cosa que no debe haber nunca, pues, ¿no? Alcohol, drogas, ¿no? O sea, se supone que acá nadie debe de drogarse, que la marihuana, que nada, o sea, se supone que esto es absolutamente limpio, ¿entiendes? Debería ser así. Porque de verdad que yo enseño esa marihuana, bueno, y enseño, pero yo no tengo tiempo, pero a los que ahí los amenazaban, pobre aquel que este no es correcto. Ustedes no pueden ser médicos de que estén estando agarrando y fumando marihuana, que cigarrito, que el puchito, esos son consejos. Esa es señal de inmadurez. La persona tiene que aprender a ser maduro. El médico es una de las personas maduras, bien centradas mentalmente. Y no puede estar pues en esto de estar fumando cigarrillo o fumando marihuana. Menos pues cocaína, ya, eso ya es el colmo ya. Menos. ¿Entiendes? ¿Okay? Droga y esto de acá, ¿no? Automedicación, esto sí tiene que manejar usted, ¿no? Eso no se puede automedicar, ¿no? O sea, no puede estarse tomando medicación. El EPOC, embolismo pulmonar, cirugía, todo lo que se encadena. Este síndrome carnal, esto es para demostrar que el riñón y el corazón están totalmente relacionados, ¿no? O sea, a veces el corazón se daña y el riñón se daña. A veces el riñón se daña y por el corazón. El corazón y el riñón son grandes amigos, ¿no? Solo el único mensaje que tiene que llevarse es que cuando el riñón empiece a orinar menos de la mitad del peso, el paciente tiene alta posibilidad de fallecer, ¿no? O sea, si el doctor pesa 80 kilos, la mitad es 40, o sea, 40 por hora. Entonces, cuando un paciente se pone grave, lo primero que tienen que hacer ustedes como médicos en esta relación corazón-riñón es ponerle una sonda Foley. ¿Ya? La sonda Foley no es un gusto, no es un placer. A las enfermeras no les gusta poner. A los médicos tampoco le dicen, no, me aumenta el número de infecciones. Eso es porque no sabes, no confías en tu enfermera en que lo coloque una sonda Foley de buena calidad. Una sonda de Foley bien colocada sirve para un manejo fino de un manejo cardiorrenal. Porque si yo sé que el doctor pesa 80 y está viendo 40, 30, 20, 10, 0, 0, 0, el doctor sé que está yendo mal. A pesar que la presión está bien, a pesar que él está asintomático, a pesar que está saturando muy bien, a pesar que eso está bien, yo sé que está yendo mal, porque el riñón tiene mala respuesta. El riñón siempre te avisa cómo está el paciente. Cuando el paciente va a fallecer, el riñón simplemente va en caída libre. Y la única forma de medirlo en caída libre es por hora. Por hora. ¿Entiendes? Por hora. Cuando usted ahora que salga, ven a un paciente que está con sonda, tómense solamente 30 segundos en mirar su diuresis. Y mírenlo por hora. Y se van a dar cuenta que el paciente hace 150, 180, 200. Perfecto. Estás por encima de la mitad del peso. O sea, fácil, estoy dando conceptos sencillos. Si pesa 80, la mitad es 40, o sea, 40 por hora tiene que ser. Si pesa 60 es 30. Está orinando por hora 100, 90, 120, está perfecto. Si está con sonda y ya pasó 6 horas y dice, no señorita, ha orinado solamente 100 cc por hora en 6 horas. Escucha, 100 cc por hora, 100 entre 6. ¿Cuánto pesa esto? Ya se van a dar cuenta la magnitud de que su paciente está yendo a deterioro. ¿Me entiendes? Por eso se llama síndrome cardiorrenal. El riñón es uno de los que te dice que el paciente está mal. Doctor, yo no quiero ser cirujano. También para los cirujanos les sirve. Pero no son unos bandidos. Porque dicen, no, yo no quiero pensar, solo quiero operar, no, cortar, sacar. Ya, el riñón también les sirve. Porque a veces los cirujanos tienen duda quirúrgica y dicen, será lo mismo, no sé si es quirúrgico, no sé si es quirúrgico. ¿Quién te ayuda? El riñón. La creatinina normal es 1.2 como máxima, hasta 1.3. Si empezaste con 0,6 y tú estás en duda quirúrgica, no sabes si es para operar o no, porque puede ser que no tengas tomografía a la mano, no tengas ecografía a la mano, como yo diagnóstica. Mira la creatinina en 6 horas, si la creatinina subió a 1.4, te está diciendo, opérame, estoy dañado, se está secuestrando el líquido. Y si a 6 horas más la creatinina es 1.8, te está diciendo, oye, opérame hace rato, pues oye, te está diciendo, ¿entiendes? Porque el riñón
Entonces el riñón te da muy buena respuesta, te da mortalidad, te da morbilidad, te dice indicación quirúrgica. El riñón te da muchísima respuesta, muchísima respuesta. Siguiente. Sí, pues, ¿qué tienes tú? Ok, ya estamos hablando. Ok, entonces, esta es la falla cardíaca, hipertensivo, no hipertensivo, lo mismo, ¿no? Valvular, cardiópata, extramiocárdico. Siguiente. Características típicas de la falla cardíaca. ¿Se han dado cuenta? Mira acá. Sexo, mortalidad, factor precipitante, el pepio natriurético, ¿ves? Que hablábamos, la fracción de eyección, la radiografía de tórax, el tratamiento. En realidad, falla cardíaca es un concepto global para ver varias cosas siguientes. Ok, la geometría. Acá simplemente es para decir quién es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Siempre el ventrículo derecho, cuando uno lo mira por ecocardiografía, es más chiquito que el izquierdo. El izquierdo es una bomba, ¿no? Y funciona muy, muy fuerte. Usamos un concepto que se llama FEBI, ¿no? Fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y para el ventrículo derecho usamos otro concepto que se llama FAC, fracción de acortamiento. Y nos sirve también para el derecho. Entonces, el ventrículo izquierdo lo evalúa por fracción de eyección y el derecho por FAC. Te sirve para evaluar ambos ventrículos, ¿no? Porque a veces resulta que tú tienes una FEBI bien, o sea, tienes un ventrículo izquierdo muy bueno, pero un ventrículo derecho dañado, malogrado, como una señora que está en I3, ¿no? O sea, la FEBI le sale 65%, ok, muy bien, el año ha hecho parada cardíaca. Y el interno ahorita de cirugía, como recién dijo el doctor, la gente ha hecho paro cardíaco en sala de operaciones, no saben qué ha pasado. Dice, pero ahí está la respuesta, pero le digo, ¿y para qué te han hecho el ecocardiograma? El ecocardiograma ahí dice la FEBI 65%. ¿Eso es normal? Sí, es normal. ¿Y qué dice el derecho? Que está dilatado. Dice, ¿de aquí a cuándo el ventrículo derecho está dilatado? No, nunca, pues le dije, nunca. Y le digo, está dilatado, ¿y cuál es la causa de dilatación del ventrículo derecho? Dime causa del ventrículo derecho, ya, anormalidades cardiogénicas, valvulopatía y una que se llama embolia pulmonar. La embolia pulmonar entra, tapona y hace que el ventrículo derecho se dilate y hace parada cardíaca. El médico reciente. ¿Has escuchado alguna vez que los pacientes hacen muertes súbitas por embolia pulmonar? Sí, doctor, sí lo le digo, listo, acá tiene tu paciente. Eso es lo que dice. Haz su angiotomografía y demuestra trombosis. O sea, ¿qué les quiero decir? De que todos los estudios que tengan a la mano tienen que ustedes interpretar, interprétenlo, ¿entienden? Interprétenlo. No va a ser 1 más 1, 2. Ustedes se han metido en una carrera de investigación, ¿me entiendes? Ustedes se han metido en una carrera de investigación donde las cosas casi nunca va a ser 1 más 1, 2. Donde 1 más 1 ustedes van a demostrar que es 3, donde 1 más 1 van a demostrar que es 4, en la teoría de la relatividad, ¿me entiendes? Cuando tú vas a demostrar a un paciente acá, donde al final se hospitalizó pensando que era una leucemia y termina siendo un Wennerham. Se hospitalizó supuestamente por un infarto y terminó siendo un Brugada, pero lo tienes que demostrar, ¿me entiendes? O sea, ustedes se han metido en una carrera de investigación, muchachos. Lo peor que yo puedo hacer, ustedes decir, a mí no me gusta, es leer y decir, ya, memorícense para su examen. Esto no es una carrera de memoria. He hecho 2 carreras, UCI y cardio, obviamente pensando en no hacer guardia toda mi vida, pero justamente en estar preparado para muchas cosas, sobre todo desenfocarse en la muerte. ¿Entiendes? En UCI, el que quiere ser uciólogo intensivista se prepara para la muerte de la persona. Es salvarnos la vida cada rato. ¿Entiendes? Y cardio, porque a veces es tan complejo la información. ¿Entiendes? Entonces, pero ustedes van a hacer su propia combinación también. Algunos que van a ser pediatras, neumólogos, gastroenterólogos de la unidad de hemorragia, otros van a ser reumatólogos, inmunólogos, otros van a ser legistas, especialistas en esto, ¿me entiendes? Ustedes escojan la especialidad que hagan la investigación. Siguiente. Siguiente. Ok. Falla aguda, falla crónica, ¿cierto? Son características de los pacientes, ¿no? Disminución de la contractilidad, volumen sobrecarga, presiones, ¿no? Siguiente. Vamos acá porque muy bien, hemodinámica. Cuando el gasto cardíaco cae, miren, el gasto cardíaco cae, la presión arterial pulmonar aumenta, la resistencia vascular, presión arterial. O sea, todo esto que yo les pongo acá, que es gasto cardíaco, presión arterial, resistencia, simplemente se altera. Entonces, y cuando se altera, el paciente fallece. O sea, un paciente en falla cardíaca avanzada, el gasto cae, la presión arterial sube, la resistencia vascular aumenta, la presión auricular aumenta. O sea, todo lo que acabo de decir en este gráfico es que todo lo hemodinámico se altera. Por eso que cuando ustedes ven un paciente grave,
Cuando ustedes tengan un paciente grave, no solamente le van a tomar la presión y la saturación, ustedes tienen que pegarse a valores hemodinámicos. Este es el concepto nuevo para salvar vidas a las personas. O sea, si tú tienes uno grave, si tú tienes presiones de cuña, si tú tienes gasto, si tú tienes resistencia, lo vas a salvar la vida del paciente. Porque justamente este gráfico te lo dice. Un paciente grave, todo lo hemodinámico se altera. Todo lo hemodinámico. ¿Sí? Lo que vas a hacer es normalizar la hemodinámica y vas a salvar a tu paciente. Siguiente. Ok. Esto, siguiente para terminar. Objetivos de la falla cardíaca. Esto creo que es parte del manejo que pienso que no toque nada de manejo que lo van a hacer. Mejorar la hemodinámica que les acabo de decir. Restaurar la oxigenación, aliviar los síntomas, limitar el daño, prevenir trombo. Si puedes mandar a la UCI al paciente que está grave, lo mandas. Buscar la causa que hemos quedado, a veces nunca llegas a tener la causa. Valorar la terapia de síntomas, ¿no? Valorar la terapia farmacológica, porque es un combo de medicación. Precaro y manejo a largo plazo, ¿no? Siguiente. Falla cardíaca posinfarto, lo que te acabo de decir, son pacientes que a veces no se nota que tienen falla cardíaca y están en falla. Falla que complica el infarto de miocardio es común y está asociado a un aumento sustancial de muerte. ¿Ya? Solamente comentar de que hace 2 años un pacientito que hizo infarto de miocardio, se sintió bien, asintomático, lo pasaron a piso. En piso lo vemos, el señor dijo, me falta un poquito el aire. Le hicimos su placa, se veía un poquito de restribución, en falla cardíaca. El médico a cargo, que era un cargo bastante alto, dijo, no, yo no la regresa a la UCI, que se quede acá en esta unidad que era mucho más bonita, porque tiene un ambiente general. No, que se quede acá porque la hotelería es más bonita. O sea, hay gente que le importa mucho más la hotelería, ¿no? O sea, que esté bonito en un cuarto, en una bonita ventana, que tenga bañitos, ¿cierto? La hotelería les encanta. La hotelería, cuando no tiene falla cardíaca, no puede quedarse acá, porque la hotelería lo que más daño le va a hacer. El paciente necesita un monitoreo hemodinámico, ¿cierto? Entonces, que no. Se le hizo el ProBNP salió 60.000, salió. 60.000 de ProBNP, de presión arterial. Paciente de pasar a UCI, dijeron no se mueve, listo. Al siguiente día el paciente falleció. ¿Bien? Falla cardíaca posinfarto. Ese paciente nunca hizo ingurgitación, nunca hizo edema de miembros inferiores. ¿Bien? Entonces ustedes tienen que quedarse mucho de los parámetros hemodinámicos y de los análisis. Tratamientos que han demostrado resultados, reperfusión temprana, YECAS, bueno, esto ya van a dar con su código. Siguiente. Y paciente en falla aguda, evaluación en su cama del paciente, presencia de congestión, que es lo que van a hacer, si está húmedo o no, adecuada perfusión periférica. Siguiente. Entonces, el paciente húmedo caliente, hipertenso, congestión. Es una clasificación para distinguir si es húmedo o caliente. Es otra forma de clasificar a los pacientes. Eso ya se lo dejo a ustedes para que se diviertan toda la tarde. Siguiente. Listo, muchachos. Que Dios los bendiga. Gracias.